osciladores. Entonces voy a hacer algún tipo de problema de osciladores. Entonces, próximo ejercicio. La dificultad no lo sé, quizás podamos hacer el próximo lunes. El próximo ejercicio. Osciladores. ¿Ok? Entonces, bueno, y como les dije, por si acaso, quedamos de que mientras tengamos, digamos, el problema del paro, no vamos a hacer evaluaciones obligatorias. ¿Okay? Vamos a seguir siendo voluntarios hasta que podamos poder hacer bien el ejercicio. Entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo? Estábamos discutiendo un poco de osciladores. Entonces, estábamos viendo este ejemplo que vemos en pantalla. Simplemente vemos cómo, en este caso, el sistema oscila. Entonces vemos. Okay. Vemos entonces en ese caso, como lo que vemos ahí, vemos que tenemos distintos, digamos, resortes, por supuesto uno, y queríamos entender este fenómeno que llamamos resonancia, entenderlo un poco lo mejor posible, ¿no? Para entender qué es lo que pasa en ese sistema. ¿Okay? Entonces ahí vemos distintos resortes, todos están siendo vibrados verticalmente de la misma forma. Sin embargo, observamos que algunos tienen gran amplitud y pequeña amplitud. Queremos entender de este fenómeno muy importante que nos va a permitir explicar muchas cosas. En particular, traje otro ejemplo más. Este que está acá es un instrumento, ¿okay? Que es una cavidad. Esto es una tarca, un instrumento, ¿cómo se llama? Inca. Bueno, a mí me interesa harto porque es un instrumento además que es un resonador, pero este es además de un fenómeno no lineal, no un resonador como las flautas usuales, que tiene una única cavidad, que esencialmente uno tiene al interior, uno puede pensar las ondas de sonido son una oscilación, y uno lo que hace es que simplemente la excita. ¿Okay? De hecho, uno, por ejemplo, cuando hace sonido, ese sonido que hago así, uno tira un fluido, como mis labios son elásticos, eso se mueve y forma una oscilación, es lo mismo, también una resonancia. Hago ¿okay? Y en este caso, si soplo esto, entonces voy a excitarlo. Si lo soplo mal, ¿okay? Me voy a permitir colocar por acá para no poner riesgo a nadie, digamos. Si soplo por acá, soplo de cualquier forma, cerrado, cerrado, ¿sí? Simplemente. Si soplo bien, debería ser resonante. ¿Okay? No soplé bien, obviamente. Un buen, digamos, voy a pasar a soplar bien. Y la pregunta es cómo funciona esto. Porque obviamente hace algo interesante que está atrás y que solo los instrumentos tienen que ver con esto que llamamos resonancia. Entonces, también les mostré este ejemplo de que quizás sea la forma más fácil, que vamos a tener un cuidado, que si yo tapo los ojos, miro y simplemente inyecto energía, vamos a ver que el sistema oscila, tanto como oscila los de allá, pero la amplitud de oscilación no es muy buena. Si lo hago muy rápido, es malo. Si lo hago muy lento, tampoco funciona bien. Pero hay una frecuencia especial que si lo hago con mucho cuidado, independiente que mi amplitud sea muy pequeña, el sistema exhibe grandes oscilaciones. Es eso la resonancia. La resonancia es que si yo excito el sistema con su frecuencia natural, con muy pequeña amplitud uno puede observar grandes oscilaciones. ¿Okay? Entonces vamos a entender este fenómeno muy, digamos, interesante. No traje mis colores. Se me olvidó traer la lápiz de color. Ok. No importa, pero entonces tratamos de entender lo que es la resonancia. Entonces, como les comenté, este fenómeno fue estudiado por Galileo y también por Euler. Entonces vamos a tratar de entender cómo funciona este fenómeno muy interesante de tomar un resorte. Y en este caso, lo que vamos a hacer es que lo voy a vibrar, si tienen de aquí hacia abajo, con alguna amplitud. Y lo vamos a mover, le vamos a aplicar una fuerza que sea de la forma si quieren coseno de omega t. Y vamos a ver que en función de ese omega vamos a tener, digamos, simplemente algunas, ¿cómo se llama? Ahí está, perdón. Entonces vamos a tener algunas frecuencias muy interesantes. O sea, lo que voy a tratar de mostrarles, si quieren voy a anticipar el resultado, es que este oscilador va a tener frecuencia natural, llamémosla omega 0, su frecuencia natural de oscilación. ¿Cuál es? Simplemente, si uno quisiera saber cuál es la frecuencia natural de oscilación, yo suelto este sistema y él va a oscilar simplemente con una frecuencia propia que tiene que ver con la constante elástica y el peso. En realidad, raíz cuadrada de cada partido del peso, hay un poco de disipación, eso lo cambia un poco, pero es la frecuencia natural de oscilación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esa frecuencia, vamos a ver que si uno grafica, y eso voy a tratar de mostrarles, si uno grafica
eso espero hacer resultado interesante, como parámetro omega. Para gamma, pequeño incluso, vamos a ver que existe un fenómeno muy interesante, que es que si uno calcula la amplitud, como esto oscila, o tratar de iniciar el resultado de calcularlo para tratar de no perder de vista el resultado importante, lo que voy a mostrar es que cuando la frecuencia coincide con la frecuencia natural, la amplitud es muy grande. ¿Okay? El sistema, por supuesto, tiene disipación, hay aire. Si no hubiera disipación, si quieren 5 y 7 amortiguamientos, si lo hago 0, no puede mostrar que lo que va a pasar es que incluso sea infinito. ¿Ok? Es una cosa muy interesante. La amplitud se hace infinito. ¿Ok? Físicamente eso no tiene sentido. O sea, esto llegaría hasta infinito. Lo que va a pasar es que obviamente en presencia de disipación, ¿ok? En presencia de disipación, y es lo que nos pasa en todas las cosas, los instrumentos, cualquier cosa que resuene, esta también tiene aire, lo que vamos a ver es que la amplitud va a crecer mucho, pero no se va a hacer infinito, pero va a crecer mucho, y lo divertido es que va a ser casi independiente de gamma. Que esta gamma no sea cero, uno va a descubrir que eso va a ser algo muy interesante de la siguiente forma, que cuando crece la frecuencia natural, vamos a ver que esto va a crecer mucho, va como efecto de disipación, tiene un valor máximo, y después de cada vez se va a hacer. Bueno, para demostrarles que eso hace, no les dije que el eje vertical lo llamamos en un lenguaje muy ingenieril, lo llamamos la respuesta. Pueden llamarlo si quieren. Es simplemente cómo el sistema lo excito y cómo él responde, entonces eso es la respuesta oscilatoria. Y en realidad la respuesta va a ser simplemente la amplitud oscilación. En un lenguaje ingenieril le llamamos respuesta. Respuesta a la amplitud oscilación. Respuesta como amplitud de oscilación. ¿Ok? Está claro el resultado para dónde queremos ir, solo quiero primero mostrar el resultado y después, por supuesto, ahora lo vamos a explicar. ¿Ok? Pero para no perderse vista, pues lo otro es cómo calculamos y cómo mostramos este fenómeno. Muy bonito, esta parte acá tiene que ver con el tamaño y mi forzamiento, pero lo interesante es que uno, fíjense, va a mostrar que uno fuerza esto con muy pequeña amplitud y esto crece enormemente. Enormemente. Mientras más pequeña la disipación, más grande va a ser esta curva. ¿Ok? Va a ser más empinada. Entonces uno puede, si tiene un buen oscilador, hacer cosas entretenidas. Por ejemplo, los láseres son eso, por eso podemos, por ejemplo, cómo sacar de algo que es muy incoherente, luces muy intensas, los microondas son eso, el columpio es eso, muchos sistemas físicos, la forma más eficiente de transmitir energía y acumularlo, porque yo el sistema, obviamente cuando lo muevo, le meto energía, esto está sacando energía de mi movimiento de mi brazo, pero lo interesante es que de alguna forma, si lo muevo a la buena frecuencia natural, él la acumula. ¿Okay? Y hace que esto sea muy grande y acumula completamente la energía. ¿Okay? Eso es lo que hace que sea de mucho interés para muchas cosas. Entonces, veamos cómo explicar esto. Entonces, primero que nada, la ecuación de movimiento de este sistema, la ecuación de movimiento. Entonces, lo primero que decimos fue, les recuerdo que en este sistema hay disipación, eso lo modelamos con el amortiguamiento de lambda. También tenemos el efecto de la gravedad, ¿ok? Y entonces todo eso hacía que nos quedara una ecuación de la forma, si llamamos Y hacia abajo, así que como lo definimos, estamos en traje de colores, también llamamos Y. Entonces hemos encontrado que la ecuación de movimiento era simplemente la masa por la aceleración, la ecuación de Newton en la dirección Y vertical, igual a menos K. Entonces, tenemos una constante elástica, esto venía, simplemente decía I, nos queda el largo natural, después cuando colocábamos el efecto de la gravedad, entonces aquí nos quedaba un mg, y que para este medio puede ser K, nos quedaba así, simplemente eso definía un largo natural efectivo. ¿Ok? Menos para que nos apunte hacia abajo. Y lo que debemos además colocar es disipación, así que eso lo colocamos con lambda punto, coeficiente de amortiguamiento. El sistema tiene aire que está obviamente disipando energía que necesitamos el sistema. Y además tenemos el forzamiento, eso hace una fuerza que al sistema simplemente se lo aplico de forma armónica. ¿Ok? Esa fuerza va a ser para tener amplitud, tenemos una gamma, y simplemente dije que iba a usar el coseno de omega t. ¿Ok? En realidad puede ser cualquier función periódica, pero con esta es fácil de ilustrar el fenómeno. ¿Es claro hasta ahí la ecuación de movimiento? ¿Se entiende bien? ¿Estamos bien? Ok, entonces tenemos esta ecuación de movimiento y ahora lo que vamos a hacer, porque hay varias cosas, lo primero que vamos a hacer es cambiarnos. Vamos a la pizarra acá. Nos cambiamos, por lo menos acá en color, nos cambiamos de sistema de referencia, primero que nada
obviamente definimos, si quieren, z igual a y menos esto, simplemente esto es para cambiar el largo natural al largo que corresponde al desplazamiento con respecto al equilibrio. Simplemente encontrar la posición de equilibrio y voy a esperar que el sistema se pare y defino mi z con respecto a la posición de equilibrio del sistema. Tengo que esperar que se equilibre, ok, no lo tengo que mover mucho, se lo tengo que mover, y una vez que encuentre ese z, me hace esta la posición de equilibrio. Hay que esperar que llegue al equilibrio, ok. Solamente se demora porque es un buen oscilador. Entonces, definimos TZ, la ecuación de movimiento que es un poquito más simple que la forma m, dos puntos igual a menos kz. Por eso, fíjate, sé que todas esas constantes. Entonces, con respecto a este largo natural efectivo, así que eso es el desplazamiento efectivo, desplazamiento en torno al equilibrio. Y además, entonces colocamos, obviamente, la disipación queda expresada así, y ahora nos queda el forzamiento así. Entonces, lo primero que les dije, y ahí quedamos la clase pasada, es que para resolver esta ecuación íbamos a complejizar. No sé si quedó todo eso claro, simplemente escribo otra ecuación con la cual astutamente la sumo para poder resolverla en el plano complejo, donde es mucho más fácil resolver esta ecuación. ¿Okay? En principio tendría que integrar esto, porque un integrado que depende del tiempo, se puede hacer, no cabe duda, pero entonces para hacerlo en forma, si quieren, eficiente, lo que hice fue que creé una segunda ecuación, una ecuación que digamos clon, o me gusta decir clon, en el sentido que clono la primera ecuación en forma inteligente, y lo que hago es que mi segunda ecuación clon, por ejemplo, llamamos x, vale simplemente menos kx menos lambda, x punto más gamma, pero aquí lo multiplico por seno omega t. ¿Para qué? Para que si yo sumo, si introduzco, ahora entonces introducimos una amplitud compleja, simplemente algo que sea z más ix, si entonces yo sumo 1 más 2, con un i imaginario por supuesto, entonces nos queda algo muy astucioso. Bueno, a todo esto lo hizo Euler, ¿eh? No olviden que estoy basado en lo que los trabajos de Leonard Euler. Entonces, Euler, si sumamos, entonces vamos a encontrar que la ecuación de este número complejo en realidad vale m a 2 puntos, porque sumar eso más i, ve que al otro lado menos k por a, y acá me queda simplemente menos lambda por a punto más gamma por exponencial de i omega t. ¿Ok? Ahí está directamente completo. Y entonces ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación? ¿Qué tipo de ansatz vamos a usar para resolver esta ecuación que está aquí? Entonces, obviamente, el sistema, uno dice, debiéramos resolver la parte, ¿esto cómo se resuelve en general? Deberíamos resolver la parte homogénea, okay, o si quieren la solución, en este caso, homogénea, y después le sumo una solución particular. Esa es la forma de resolver esta ecuación, ¿cierto? Ya resolvimos la parte homogénea de la clase pasada. ¿Ok? Si se recuerdan, dependía si era bien disipativo o no disipativo, ya resolvimos. Esa parte homogénea correspondía físicamente a resolver problemas sin forzamiento, simplemente resolver esto colocándolo acá con disipación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, la solución homogénea de A, si quieres la solución homogénea, A homogénea, era simplemente resolver los valores propios que calculamos ahí. Si, por ejemplo, supongo que lambda, trato de resolver este problema, que es el que me interesa, hay disipación, pero la disipación no era más grande que la constante elástica partido por m. Entonces me quedan valores propios complejos, o sea, soluciones armónicas. Me queda que en la forma había una solución constante que tiene una función inicial, y llamémosle si quieren a 0, y esa me queda la forma exponencial del valor propio. En este caso, el valor propio que tenía el sistema era de la forma, si se recuerdan, de una parte imaginaria, quizás así, una parte imaginaria, una parte real. La parte imaginaria venía con el discriminante, que tenía que ver, si se recuerdan, era la forma algo así como raíz de k partido por m, menos lambda partido por m, si me recuerdo bien, al cuadrado, ¿okay? Y eso estaba multiplicado por t. Eso nos da el coseno con oscilado del sistema. La disipación, ojo, nos cambia la frecuencia de oscilación del problema. ¿Ok? Y eso nos queda eso. Quizás lo hubiera escrito antes de resolverlo, voy a escribirlo como me gusta más, con la frecuencia natural, para que sea más general que solo el problema del resorte.
Entonces, antes quizás escribirlo así, quizás sea más útil que se lo escriba de la forma más general. Más general significa que alguien tiene una ecuación de la forma dividido por m, y entonces eso me permite definir la frecuencia natural. Quizás quiero usar la frecuencia natural, aquí me queda lambda partido por m, aquí me queda más gamma partido por m. Eso no me molesta mucho, pero lo que sí quiero mostrar es que tengo dos frecuencias y eso es interesante. Esta está acá, esta está acá, donde omega, la frecuencia natural del sistema, es la raíz partido de cada partido por m. ¿Ok? Entonces, la parte general, ahora sí porque la solución homogénea a homogénea, era simplemente la parte de acá, que si calculan bien, entonces era una especie de 0, exponencial de i, raíz cuadrada. La frecuencia se va a modificar un poco con la presencia de este término que está ahí, de la forma omega, va a simplemente cambiar un poco, va a ser un omega cuadrado menos, aparece este término que está ahí, r partido por m al cuadrado por t, ¿ok? Y además teníamos una parte puramente disipativa, que tenía que ver con este término de acá, que era la forma menos lambda partido por m, y había un 2, por ahí metí un 2, que tengo que colocar bien, porque acá hay un 4, que tengo que colocar bien, y aquí había un 4 también, aquí hay un 4 aquí, un 2 acá, un 2. Si miran, cuando calculé que solo el copio nos quedaba así, y este va por t, él simplemente me dice, esto sería algo así como un coseno o un seno más una fase, y se está amortiguando. Eso era la solución. Esa parte está ahí, que la resolvimos en la clase pasada. Ahora la pregunta es, ¿cómo es la solución particular? Y esta es interesante, ¿por qué? Porque si uno toma esta solución, la solución homogénea, y de hecho la grafiqué, la vuelvo a graficar para clarificar lo que pasa, entonces esta solución lo que hacía es que simplemente si uno grafica el envolvente, uno descubre que esta solución lo que hace es que oscila, pero a medida que pasa el tiempo se va a hacer. O sea, la solución homogénea está aquí, pero es irrelevante. La que va a ser interesante es la solución particular. ¿Por qué? Porque para tiempos muy grandes, esta solución se amortigua y se hace cero. O sea, este sistema no lo mantengo forzado, simplemente oscila un rato, pero después de un rato, que lo va a soltar de nuevo, después de un rato simplemente se va a detener. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Oscila amortiguadamente, pero después de un tiempo se detiene y no se mueve más. Entonces, es la solución particular, en realidad, la interesante. Va a ser esta parte de la ecuación la que nos va a interesar. Entonces, el problema es resolver cuál es la solución particular que debemos usar. Y ahí viene el secreto en realidad de la resonancia. La resonancia no está en la parte homogénea, está en la parte particular, la solución particular. Entonces, veamos cómo es la solución particular que va a proponer Euler, que va a ser la resonancia. Entonces, solución particular. ¿Sí? ¿Te escucho? Perdón, quería... ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, vamos a la solución particular. Entonces, hoy lo que va a decir, ok, la ecuación que quiero resolver es de la forma a dos puntos igual a menos de cuadrado a un oscilador con disipación y forzamiento de forma gamma por exponencial de omega. Entonces, obviamente, si fíjense cómo uno entiende esto, uno dice, mira, si yo tomo una solución exponencial de omega t y miro la aceleración, uno pensaría así, ¿qué cosa derivada dos veces me da exponencial de omega t? Eso es un poco lo que uno tiene que pensar. Y uno diría, bueno, eso debería ser algo que efectivamente es la misma exponencial, porque si tomo la misma exponencial y la derivo dos veces, entonces me queda proporcional a la exponencial. Por lo tanto, debería ser algo exponencial. Por otro lado, uno dice, y aquí sale una exponencial, y aquí también sale una exponencial, se debiera cancelar por todos lados, así que eso debería funcionar, salvo que la constante, el prefactor, va a depender de omega, lambda y gamma. Y eso es lo que va a hacer Euler. Es decir, que vamos a suponer un ansatz. Entonces, Euler propone solución, lo que les comenté, propone como solución que A debería ser simplemente algo que desconocemos, tenemos si quieren por ahora gamma, algo por descubrir, gamma mayúscula, de exponencial de i omega t. Es decir, fíjense, va a suponer que la solución particular va a oscilar con el forzamiento. Entonces, fíjense, eso me quiere decir que cuando yo tomo esto, yo lo vibro, el sistema va a vibrar
con la frecuencia de forzamiento. Es decir, si lo hago rápido, el sistema va a tender a vibrar con esa frecuencia. La amplitud es muy chiquitita, pero va a vibrar con esa frecuencia. Si lo hago muy lento, va a vibrar con la frecuencia de la oscilación que le estoy proponiendo. Es esa la solución que el sistema nos está proponiendo como solución. ¿Ok? Veamos qué solución. Entonces uno dice, bueno, coloquémoslo en la ecuación. Eso nos queda que la aceleración, si tomo dos derivadas, eso simplemente es gamma. La dependencia del tiempo está en la exponencial, derivo con fuerza exponencial, me queda simplemente baja un omega cuadrado, el i al cuadrado es menos, así me queda menos omega cuadrado por exponencial de omega t, simplemente reemplacé eso en la segunda derivada. Al otro lado de la ecuación me queda menos omega cuadrado por a, pero a vale gamma por exponencial de i omega t, después me queda menos lambda partido por m, por la primera derivada de a. La primera derivada de a es un número complejo, bajo un i, me queda i omega gamma por exponencial de i omega t. Simplemente la derivo. Y a eso le sumo, además, el último término de la forma más gamma partido por m exponencial de i omega t. Entonces colocamos todos esos términos. Ahora, ¿qué hacemos entonces para que esto funcione bien? Fíjense, bueno, interesante no hay color, pero simplifiquemos, fíjense, la exponencial se sale de aquí, sale de aquí, sale de aquí, sale de aquí, y me da la siguiente relación. Me queda que menos omega cuadrado gamma debería ser igual a, y eso va a ser lo que va a determinar esta relación, menos omega 0, esta es la frecuencia natural de oscilación, perdón, aquí dice omega 0, de distintas frecuencias, omega 0 al cuadrado, me queda omega 0 al cuadrado ahí, gamma, después me queda menos lambda, me queda aquí i omega partido por m, ok, eso por gamma, hay un gamma ahí, y el último término me queda más gamma partido por m. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, fíjense, toma una relación entre gamma, que es conocido gamma mayúscula, y gamma minúscula. ¿Cómo lo hago eso? Junto todos los factores al lado derecho, me queda que esto simplemente es omega 0 al cuadrado menos omega cuadrado más i, ok, omega, lambda, partido por m, ok, entonces factor de gamma mayúscula, y eso es igual a gamma partido por m, ok. Por lo tanto, uno encuentra, usando este tipo de formalismo, que gamma, la amplitud de oscilación del sistema, eso es lo que vamos a llamar la respuesta. Gamma va a ser lo que vamos a llamar la respuesta, y la amplitud, como oscila la solución particular, vale simplemente es un número complejo, que es de la forma gamma partido por m, y partido por este factor que está ahí, que es la forma omega 0 cuadrado menos omega cuadrado más i omega partido por m por lambda. ¿Ok? ¿Qué queda así usted? Aquí está la respuesta, pero hay que saber entender qué es. Entonces, este gamma, no olvidar, gamma es la amplitud de oscilación de la solución particular, o lo llamamos la respuesta. Amplitud de oscilación, voy a insistir en el lenguaje Meijer, oscilación de respuesta. ¿Cómo el sistema responde? De la respuesta. ¿Ok? Ahora uno dice, ¿pero qué hago con este número? ¿Cómo lo entiendo? Bueno, hay esta información. Comúnmente uno, me gusta más esa expresión, pero dividir por un número complejo, uno como no le gusta mucho, uno no entiende mucho qué significa ir por un número complejo, y lo que uno hace típicamente es racionalizar, multiplicar con el complejo conjugado para que pase hacia arriba el número complejo. Si lo multiplico con el complejo conjugado, abajo me queda el módulo, me queda el número complejo arriba, y uno lo escribe con un número complejo habitual. ¿Ok? Lo racionalizo, pero esta expresión, ahí ya está la información que quiero mostrar. Entonces, racionalicemos eso primero que nada. Entonces, voy a racionalizar esa expresión para entender qué es lo que obtenemos al hacer eso que está ahí. Entonces, tratemos de entender qué significa eso que está ahí. Entonces, racionalizo. Entonces multiplico por el número complejo conjugado y se dice que gamma, entonces gamma, el complejo conjugado abajo vale simplemente omega 0 menos omega al cuadrado menos y omega lambda partido por m, y abajo me queda el módulo, es decir, me queda la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Así que encuentro esta solución. Ok, ahí está racionalizado.
¿Ok? Simplemente multipliqué por el complejo conjugado arriba y abajo, y el de abajo un número por su complejo conjugado, se vuelve simplemente el módulo al cuadrado, y el de arriba me queda el complejo conjugado. ¿Ok? Racionalicé. ¿Estamos claros hasta ahí para todos, supongo? Y ahora lo que quisiera hacer es graficar. ¿Qué es lo que quiero graficar? Es lo que voy a interesarme en graficar, eso es lo que me importa. Lo voy a graficar quizás con más cuidado acá. Va a ser el módulo, o va a ser gamma, pero gamma es un número complejo. Voy a graficar el módulo. La fase de esto tiene que ver qué le pasa a la parte oscilatoria. No olviden que mi solución es de la forma gamma exponencial de omega t. Si este es un número complejo, entonces siempre lo puedo escribir como el módulo de ese número complejo por una fase por exponencial de omega t. Es decir, que esa fase lo único que va a hacer es que voy a tener un módulo por exponencial de pi omega t más una fase. ¿Okay? Más una fase. Así que la parte, la fase de esta solución, simplemente lo que decía es que mi solución no es armónica, sino, o sea, es armónica, pero tiene un desfase. No es un coseno puro, sino va a ser coseno más una fase. La fase tiene que ver con el número complejo que está ahí, y uno dice, ¿cómo calculo eso? Bueno, es fácil, tiene que dividir la parte real con la parte imaginaria. O sea, si uno quisiera saber primero cuál es el módulo y cuál es la fase, el módulo, simplemente tomar el módulo, esto está acá, es un poco horrible, pero el módulo, si que quizás lo voy a anotar como fórmula y después lo gráfico, lo voy a anotar primero como fórmula. Entonces, si lo calculo como fórmula, el módulo, antes de explicarlo, entonces el módulo, si lo calculo, el módulo es el módulo de este número complejo, el número complejo que está allá. El módulo de cociente de dos números complejos es el módulo de cada uno por separado y le saco el cociente. Así que me queda que vale más fácil gamma partido por el módulo que está arriba, así que me queda gamma. Y el número complejo está abajo, su módulo es simplemente omega 0 menos omega al cuadrado, elevado al cuadrado, más omega cuadrado, dando partido por m al cuadrado. ¿Ok? Eso sería el módulo de gamma. Que es lo mismo que calcular el módulo acá, simplemente hay que hacer más simplificaciones. Pero eso ocupa de allá. Y su fase, si es que alguien quisiera saber cuál es la fase o el argumento de este número complejo, eso simplemente va a ser simplemente dividir lo que calcula la parte imaginaria de gamma y dividirla por la parte real de gamma. ¿Okay? Eso me da la fase. Entonces, en este caso, este prefactor es común, así que al dividir va a desaparecer, así que simplemente hace la parte imaginaria, y vale, en este caso, vale omega frecuencia gamma partido por m, dividido por la parte real, que vale también, vale simplemente, en este caso, vale omega menos omega 0 al cuadrado. ¿Ok? Me queda eso. Los gamma y los m se cancelan, por supuesto, porque dice coseno. Así que eso me da la amplitud, y esto es lo que llamamos la respuesta. Debería colocar un bonito color respuesta. Respuesta oscilador, y esta es su respectiva fase. ¿Ok? Es el módulo que nos va a importar, porque es el módulo el que medimos. Y la fase, obviamente, también va a depender de la frecuencia, de esta fórmula que está acá. Voy ahora a graficar ambos resultados, porque es esto lo que va a importar, y este es realmente el resultado importante, esto que está acá, o el número complejo que está allá arriba, o acá, el que representa la solución del problema. Entonces los grafico para entender bien. Entonces, graficamos acá y veamos qué nos da como resultado del gráfico. Entonces, graficamos y veamos qué nos quiere decir esta fórmula que parece que controla, donde aparece este gran descubrimiento que es la resonancia, que como les mencioné, Galileo experimentalmente lo observa, pero matemáticamente va a ser Euler quien va a resolver por qué ocurre lo que Galileo observa cuando soplaba un péndulo. Entonces, lo que va a descubrir es que si grafico la respuesta como función de gamma, y entonces aquí coloco gamma, pero como función de la frecuencia, tengo que graficar eso que está ahí. Entonces me dice, bueno, cuando mi parámetro que como ven es W, perdón, que está acá. Entonces cuando W es 0, esto es 0, esto es 0, así que esto parte de un valor constante por acá, que vale la amplitud del forzamiento, gamma, está dividido por m, y a más de un omega 0 al cuadrado, raíz cuadrada, me queda omega 0. Es decir que a frecuencia 0, la amplitud que va a tener el sistema asintótico, obviamente esta solución solo tiene sentido si gamma es distinto de 0, pero si gamma lo tiendo, o sea, si gamma es distinto de 0 y la frecuencia la tiendo a 0,
porque en este cálculo sé que hay una frecuencia, la frecuencia tiende a 0, la amplitud de oscilación tiende a este valor crítico. ¿Ok? Tiende a este valor crítico. Después empiezo a mover gamma, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ya lo están viendo, por aquí coloco omega 0. Si uno se fija, veamos la fórmula que nos dice algo interesante. Nos dice que, ok, cuando gamma tiende a 0, imagínense, primero voy a hacer con lambda igual a 0, para que sea más fácil y más evidente. Voy a suponer que no hay disipación. Voy a sacar el primer gráfico con lambda igual a 0. Es decir, tomo un péndulo que no lo puedo hacer, uso un resorte que no lo puedo hacer fácil, pero me lo imagino, tomo un resorte, lo muevo y no hay disipación. Solo hay simplemente constante elástica, hay gravedad y yo moviéndolo desde arriba. Si hago eso, fíjense la fórmula me queda un poco más simple, voy a escribirlo acá abajo mejor. Me va a quedar que la respuesta va a ser en este caso simplemente, si grafico eso, va a ser ¿qué cosa? Es gamma partido por m de raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Ok? La otra parte desaparece porque lambda es 0. ¿Y esto qué me dice? Bueno, me dice, mira, efectivamente que cuando omega es 0, parto acá, los dos parten acá, pero después fíjense que esta función lo que hace es que cuando me acerco a omega 0, esto queda dividido por 0, me queda gamma dividido por 0, explota. Porque este número es positivo, por supuesto, un módulo, pero cuando gamma justo toca omega 0, diverge. Diverge como 1 partido por raíz de, bueno, aquí lo vemos, gamma cuadrado menos gamma. ¿Ok? Si estoy cerca del punto omega 0, esto si quieren lo pueden pensar como la suma y la resta, eso va como raíz cuadrada de 1 partido por raíz de gamma menos gamma 0. ¿Ok? No sé si eso lo ven claro, ¿sí? No sería la raíz, porque ahí... Perdón, sí, me faltó el cuadrado, tienes razón. Está sin raíz, más fácil todavía. Sin raíz, tienes razón. Me fue el cuadrado. Gracias. Entonces, fíjense, es más fácil. Esto que me dice que esto lo puedo escribir siempre como suma por diferencia, para entenderlo bien. Cuando estoy cerca de omega 0, o sea que me dice, ¿cómo se comporta cerca de omega 0? Bueno, uno diría, mira, esto lo puedes escribir como omega 0 menos omega por omega 0 más omega, suma por su diferencia. Cuando omega está cerca de omega 0, esto va como 2 omega 0, y esto va como omega menos omega 0. Por lo tanto, se me dice que esto diverge como una hipérbola que va como 1 partido por omega menos omega 0. Dice que esto, si lo verificamos, es así. ¿Ok? Se va a infinito. A infinito. O sea, si este problema no tiene disipación, si se me ocurre hacer, cosa que no se puede hacer, porque hay disipación en la naturaleza, pero si tuviera algún resonador sin disipación, me dice que por pequeña que sea la amplitud, fíjense que esto no depende de gamma, tiene que ser distinto de 0. Me dice que independiente que si yo le meto mucha energía o poca energía, la solución particular diverge, se hace infinito. ¿Ok? En la práctica eso significa que si yo coloco una pequeña amplitud, yo no tengo para qué tomar este sistema y hacerle, digamos, grande, porque recuerden que cuando teníamos un oscilador, la energía estaba asociada a la amplitud. Cuando resolví, la energía era raíz cuadrada. Entonces, tener amplitud, mover mi brazo, si hago esto, me quita mucha energía. En cambio, uno dice, mira, quiero hacer que esto tenga gran amplitud. Uno dice, mira, simplemente una pequeña amplitud en la buena frecuencia debe hacer que esta amplitud sea muy, muy grande. Va a crecer, 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 crecer. No necesito meterle mucha energía al sistema. Lo que hace el sistema, uno dice, ¿pero qué está haciendo el sistema? Cada vez que pasa un ciclo, acumula energía y eso hace que crezca la amplitud hasta que llegue al fin. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos con los instrumentos musicales o cualquier cosa. Cuando escuchamos esos bonitos sonidos, uno en realidad no le coloca mucha energía, uno coloca poca energía que se acumula, que hace que escuchemos esos sonidos tan intensos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace interesante la resonancia. O sea, la resonancia va a ser el mecanismo más eficiente que conocemos de inyectar energía y acumular. ¿Ok? Inyectar energía y acumularla. Y uno dice, ¿pero dónde está esta parte que fue inyectando a poco? No olviden, la solución general más esta particular, que están las dos sumadas. Lo que me dice esto es que entonces diverge acá y después uno dice, bueno, ya, supongamos que pasamos la inestabilidad. ¿Qué es lo que pasa más allá? Bueno, esta amplitud sigue siendo un número bien definido. Cuando omega es muy grande, esto da como 1 partido por gamma cuadrada. Así que aquí diverge como 1 partido proporcional
a 1 partido por omega menos omega 0 menos omega, aquí también diverge esa forma y después se va a 0. Si uno grafica, esto se va a 0, ¿por qué? Porque para omegas muy grandes, entonces esto va como 1 partido por omega cuadrado. Así que el gráfico sin disipación sería así. ¿Ok? La fase, aprovechemos de dibujar al tiro la fase. Tenemos la fase ahí. La fase, fíjense que lambda, la fase es proporcional a la disipación. Si no hay disipación, la fase me queda 0. ¿Ok? Me queda 0. Pero hay que tener cuidado porque en algún punto esto puede ser 0 dividido por 0. ¿Ok? Porque también si me coloco justo en omega 0, ahí tengo un pequeño problema. Porque divido 0 por 0. Hay que analizar con cuidado. Pero la fase, a ver lo que va a hacer es que simplemente uno va a ver que la fase entonces vale, algunos simplemente vale 0, supongamos fase 0, tenemos que la fase vale 0 acá, y en ese punto que está ahí tiene una pequeña dificultad, digamos, que no está bien definido. ¿Ok? Así que en rojo aprovecha además de dibujar la fase. ¿Ok? Ahora, en un péndulo, o sea, en un resorte real, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahora, si pongamos el caso que lambda fuera distinto de 0 para hacer un caso más realista y preguntarnos qué pasa de verdad en un problema, digamos, de esos que son realistas, ¿no? Esos que podemos ver. Entonces, bueno, podemos hacer la misma figura y ver cómo se modifica. Entonces, por acá colocamos la frecuencia natural, que es así, siempre la podemos graficar, y eso cuando alguien me pase un instrumento, lo primero que me debería decir cuáles son sus frecuencias naturales. ¿Okay? Incluso un edificio, cualquier cosa que vibre, cualquiera sea, debería pasarme las frecuencias naturales. ¿Okay? Como les dije, por ejemplo, cuando uno construye un edificio como este, cualquier construcción, lo primero que tiene que hacer un calculista es determinar cuáles son las frecuencias de oscilación que tiene el sistema, sus frecuencias naturales. ¿Para qué? Para evitar que haya algún tipo de resonancia. ¿Okay? Por ejemplo, les dije que por ejemplo, el transporte público me hace pequeñas vibraciones, un temblor me hace pequeñas vibraciones que pueden ser de pequeña amplitud. Sin embargo, si la frecuencia de oscilación está en el rango de mi frecuencia natural, la respuesta del sistema puede ser muy grande. Puede ser que este vibre muy fuertemente. ¿Okay? De hecho, cuando uno, o sea, está en un cierto edificio, uno piensa que el de más arriba se va a mover, pero a veces, de acuerdo a la frecuencia, hay otros que se mueven más y hay algunos pisos que se desplazan más que otros, a pesar que no son el más alto. ¿Okay? Y eso tiene que ver con uno diseña las frecuencias características de oscilación del sistema en particular. ¿Okay? Y lo mismo cuando hacemos un circuito eléctrico, etcétera, etcétera. El circuito eléctrico resonante es trivial, o sea, yo no sé quién no tiene por qué conocer eso, pero un circuito eléctrico que haga esto, simplemente uno dice, ¿existirá eso? Sí, eso es lo que hacemos con los computadores, están llenos de circuitos que resuenan, y típicamente para hacer esto es una inductancia, se pone un cable en el cual uno lo enrolla, uno le pone una capacitancia, y uno le pone por acá algún tipo de fuente de corriente, que oscila con una frecuencia omega. Si la frecuencia natural, lo puede mostrar en este caso, es 1 partido por raíz cuadrada de la inductancia multiplicado por la capacitancia, y uno hace resonador. ¿Okay? Solo eso por cultura general. Trato de hacerles notar que todo lo que hacemos en el circuito eléctrico se basa en tener circuitos que lo hacemos resonar y hacemos cosas interesantes con ellos. ¿Okay? Así que esta idea de resonancia está en el corazón de la ingeniería. ¿No? Si uno realmente no sabe esto, uno realmente no sabe cómo aprovechar en forma eficiente la transmisión de energía. ¿Okay? Este es el mecanismo más simple que conocemos de cómo uno puede meter energía y se acumula y se amplifica y se amplifica. ¿Okay? Así que realmente está en el corazón de muchas cosas. Ok, ahora, ¿cómo metemos esta imagen con disipación? Entonces, con disipación, bueno, acá está la frecuencia natural, pero lo primero que vamos a descubrir, si miramos nuestra fórmula, bueno, ya la voy a escribir acá abajo, es que lo primero que descubrimos es que, ok, efectivamente va a haber algo, pero no es tan igual. Entonces, si volvemos a dibujar esto, va a ser gamma partido por m. Lo primero que vamos a ver es que no se va a infinito, sino que es grande, y en realidad si lo verificamos, entonces nos queda omega 0 menos omega al cuadrado, más, entonces nos quedaba omega al cuadrado, ok, partido por lambda cuadrado partido por m. Pero lo primero observamos que cuando omega es igual a omega 0, ya no hay infinito. ¿Ok? No hay infinito. La cosa, digamos, no es infinito ahí. De hecho, podemos tratar de calcular dónde está el máximo, pero está cerca de infinito, pero no se hace infinito porque este término
no se hace cero. ¿Ok? En realidad esta curva uno lo que va a descubrir, que si uno la grafica, es más, bueno, parte del mismo lugar, parte exactamente en gamma partido por m omega 0, eso no cambia en nada, sigue siendo el al cuadrado, me queda entonces omega al cuadrado, acá me queda el cuadrado acá. Entonces, parte ahí, pero lo que vamos a ver es que esto hace algo así. Ok, va a haber un pequeño corrimiento, lo vamos a calcular, simplemente como calculamos eso, si derivamos esta fórmula, podemos contar dónde, o sea, el máximo de esta función corresponde al mínimo de esta función, así que eso lo podemos calcular, si nosotros lo derivamos, calculamos hasta el mínimo, ese mínimo no va a corresponder a omega 0, pero va a estar muy cerca, lo voy a calcular inmediatamente. Pero esto nos dice que la disipación, al igual como les mostré cuando colocábamos disipación, la frecuencia cambiaba. ¿Se recuerdan? Cambiaba, era cada parte de modelo y menos lambda cuadrado. O sea, la disipación me corre la frecuencia. Y es un poco lo que está haciendo el sistema acá. La frecuencia en realidad se hace entre comillas peligrosa, se corre con la disipación. ¿Ok? Pero también depende de omega. Así que ese máximo, calculemos dónde está, si quieren, va a ser donde vamos a tener el máximo, que típicamente es lo que uno percibe. Uno lo que quiere es, obviamente, la frecuencia natural me da una idea dónde tengo que hacer que eso se amplifique. Y después, obviamente, la disipación me lo muevo un poco. Puede ser para allá o para acá. Veamos cómo lo muevo. ¿Ok? ¿Está bien? Con la imagen, ¿está claro para todos? Eso realmente es lo que estamos haciendo todo el rato. Y solo para dar idea acá, es decir, para los circuitos eléctricos, ¿uno tiene disipación o no? Sí. En realidad, si uno quisiera hacer un circuito eléctrico que tiene disipación análoga a esto, simplemente sería de nuevo inductancia. Uno le coloca una capacitancia y uno coloca ahora una resistencia. La resistencia es exactamente lo mismo que la disipación. Entonces uno tiene eso, y aquí le colocamos un generador de corriente, que eso es fácil de hacerlo con un dínamo, eso lo podemos hacer trivialmente, así que también lo puede tener exactamente el mismo tipo de respuesta en muchos sistemas físicos interesantes. ¿Ok? Entonces lo que vamos a calcular es este máximo para detectar dónde estaría, digamos, el lugar donde me gustaría, a qué frecuencia esta acá, debiéramos colocar mi frecuencia de forzamiento para ver la mayor amplitud posible. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular simplemente, calcular el mínimo, porque el mínimo, este número dividido por el más pequeño es el más grande posible. Así que extremamos eso y calculamos el mínimo. ¿Estamos bien? Juan Sarra, ¿estamos todos bien? ¿Sí? Bueno, entonces calculemos ese mínimo para detectar dónde, digamos, está este máximo, que no es exactamente omega 0, pero está muy cerca. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Entonces, anotamos esta idea. Entonces, bueno, deberíamos hacer alguna observación antes de calcular. Entonces, quizás debería anotar alguna observación. Entonces, la primera que voy a anotar es que sin disipación, el sistema exhibe una divergencia cuando la frecuencia omega es igual a la frecuencia natural. Entonces, cuando frecuencia de forzamiento, frecuencia de forzamiento es igual a frecuencia natural. Eso es lo primero que tenemos. Y lo siguiente que creo que es importante, la resonancia va a ser un mecanismo, la resonancia es el mecanismo más eficiente. Bueno, ya no lo he mostrado más, pero ¿qué otro mecanismo? Hay que buscar el mecanismo. Pero el mecanismo más eficiente de transmitir energía. Y que se acumule. Entonces, por eso cuando la gente incluso ocupa expresiones diciendo no estamos en resonancia,
cuando dos personas son muy diferentes de pensar o cosas así. Las personas resuenan o amplifican, digamos, si quieren, las ideas, usando un poco esta analogía física, es que tratan de entender este fenómeno natural, que es simplemente cómo transmitir la energía y cómo se acumula, se acumula, se acumula. ¿Okay? Cómo se acumula, se acumula. Entonces, ahora sí resolvamos el máximo. Entonces, todavía no me van a participación, entonces lo que vamos a hacer, entonces, para determinar el máximo, para determinar el máximo de la amplitud, el máximo de la amplitud, calculamos el mínimo del denominador. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, calculamos el mínimo denominador que estamos. Entonces, vamos a calcular el mínimo de ese denominador, que de hecho, ¿dónde lo tenemos fácil? Lo tenemos allá. Entonces, antes de ahorrarlo, lo escribo. O sea, lo que quiero hacer es calcular el extremo de qué cosa, de esta función que tengo que calcular, que se puede como f de x igual a, o f de omega, f de omega igual a omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, todo esto al cuadrado, más omega cuadrado por lambda cuadrado partido por e. ¿Ok? Tengo que calcular esa función, la extremo, calculo cuál es el valor extremo, y ese corresponde, el mínimo de esa función va a corresponder al máximo de mi función. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, muy fácil. El cálculo nos dice calcular el extremo, y pongo que esto es 0, eso me va a dar omega asterisco, que es el máximo para la función de respuesta. Entonces, derivamos eso, eso nos queda simplemente 2 omega 0 menos omega, ¿ok? Me queda 2, y después derivo el argumento de adentro, eso me da un signo menos, así que me queda eso multiplicado por 2, me queda 2 omega cuando derivo el argumento de adentro, así que me queda menos, ¿ok? Entonces derivo, y acá derivo también me queda más 2 omega lambda cuadrado partido por e. ¿Ok? Simplemente derivo, encuentro eso en cómo empecé a hacer. Lo primero que veo que es 0, por supuesto, me dice que hay un extremo en 0. Obviamente era un mínimo, cuando si volvemos a verificarlo, o sea, bueno, hay una solución trivial que es omega igual a 0. Ahora me dice, pero igual, ¿por qué es un extremo? Porque si lo grafican, van a ver que esto partía así y hacía algo así. Pero si lo pudiéramos graficar hacia acá, veríamos que también es un extremo. ¿Ok? Esa es la razón por que me dice que omega igual a 0 es un extremo. ¿Ok? Y eso, de hecho, este es el mínimo, por lo tanto, el próximo tiene que ser un máximo. ¿Ok? Si lo ponemos acá. Entonces me queda que 0 es igual a que me queda menos 2 omega 0 menos omega más, hay un 4, más 2 lambda cuadrado partido por m, y por lo tanto me dice que el omega, y acá está cuadrado, cuadrado. Entonces me queda que omega, aquí puedo explicar omega, la paso hacia el otro lado, me dice que el omega crítico va a ser igual a qué cosa, dividido por 4, me queda por 2, me queda que vale simplemente, si lo paso, me queda menos, con menos me queda más, así que tengo que pasar todas las cosas para el otro lado, me queda que vale, y este me queda menos aquí, pasa hacia el otro lado más, así que me queda que vale omega 0 cuadrado, menos 2 lambda cuadrado partido por m. Y el 4, si lo divido acá, le bajo un medio, así que me queda un 2 acá abajo. Entonces, si quieren, me dice que la frecuencia crítica, en realidad, si quieren lo puedo escribir así, es igual a la frecuencia omega 0, pero el lambda lo que hace es que, como es un número positivo el que está ahí, lo que hace es que el máximo se me corre hacia la izquierda. O sea, el gráfico que le dice no está bien, ¿okay? Pero me permite entender dónde está bien. Esto me dice que el máximo está hacia la izquierda. ¿Okay? Significa eso que incluso, o sea, lo voy a verificar. ¿Esto qué significa? Que ahora lo grafico bien. En vez de moverse hacia la derecha, en realidad se me mueve hacia la izquierda, ahí está el correcto máximo. Y eso me dice algo también interesante. Me dice que si la disipación fuera muy grande, incluso ese número se puede hacer 0, se me puede meter en el plano complejo, puede desaparecer. ¿Ok? Y eso pasa, o sea, si es un sistema muy disipativo, lo que vamos a ver es que no va a resonar. No va a resonar. Si tomo este resorte y lo meto dentro de la miel,
una miel, por ejemplo, de un aceite muy, muy viscoso, aunque lo mueva, no va a resonar. ¿Ok? Porque el máximo se me mete el estado complejo. Eso va a ocurrir cuando simplemente lambda, está acá, este lambda partido por 2m sea mayor o igual a omega 0 cuadrado. Cuando eso ocurre ya no hay máximo. ¿Ok? La resonancia desaparece completamente. ¿Sí? La disipación, porque sea muy grande, hace que desaparezca la resonancia. Entonces, lo correcto, ahora dejamos el gráfico correcto, es así, si dejamos omega, entonces aquí coloco omega 0, entonces por aquí está esta frecuencia asterisco, que vuelvo a insistir, la voy a escribir de nuevo por acá, esta frecuencia asterisco vale raíz cuadrada de la frecuencia natural, menos lambda cuadrado partido por 2. Entonces esto me dice que realmente en la resonancia va a estar el máximo hasta acá. Y acá tenemos un mínimo, por aquí está el máximo, y después esto va a pasar. Esto es lo que va a pasar realmente. Si la disipación es muy, muy pequeña, obviamente va a ser con la frecuencia natural. ¿Ok? Ahora uno dice, sí, pero ¿y cuán grande es esto? ¿Ok? Lo vamos a calcular inmediatamente. Eso simplemente es colocar la función y evaluarle en esto omega asterisco. ¿Ok? Es decir, que si yo tomo mi gamma, que era simplemente gamma partido por 2, que cuál es la forma de que tenga un gamma partido por 2, ahí está, partido por 2, partido por m, perdón. Y ahora evalúo esto en la frecuencia crítica, entonces el máximo equivale, bueno, usar estas fórmulas, obviamente elevado al cuadrado, se fijan, lo elevado al cuadrado, si quieren, para que me sea más cómodo, elevado al cuadrado, vale omega 0 cuadrado, menos omega cuadrado, 2m. Lo reemplazo acá me queda el cuadrado de omega 0 menos omega. Pero omega asterisco es simplemente el cuadrado de omega asterisco. Me queda omega al cuadrado menos este omega, así que me queda omega 0 más lambda cuadrado partido por 2m al cuadrado, se cancelan los omega, ¿ok? Y acá me queda más omega al cuadrado, de nuevo vale omega 0 menos lambda cuadrado partido por 2m, y eso me queda multiplicado por lambda cuadrado y partido por m. Así que eso me daría, en realidad me daría la frecuencia en la cual el sistema es máximo, el simplemente acá, que es el valor gamma en omega asterisco, el módulo por supuesto, me dice cuál es el valor del máximo. Lo divertido es que, bueno, insistir, lo voy a dejar con verde, si la disipación es muy grande, si lambda es mayor que el valor crítico. ¿Cuál es el valor crítico? Un lambda crítico es cuando esto se pasa y se mete en el plano complejo. Es decir, que esto va a ser peligroso cuando va a haber un fenómeno raro, cuando gamma es mayor, si quieren, que omega, si quieren, multiplicado omega, si aplico resto acá, omega 0 por 2m. Cuando la disipación es más grande que omega por 2m, entonces el gráfico va a ser así. El máximo va a estar metido acá y simplemente no hay resonancia. El sistema se lo grafica, la amplitud va a ser simplemente un máximo hacia abajo. No va a haber nada. Es decir que cuando voy moviendo la disipación, o sea, cuando no había disipación, si quieren verlo así, tenemos más colores, pero ok, yo tengo negro. Si movíamos el máximo, si negro tengo, si movíamos el máximo, entonces, si lambda era 0, había la curva partida de acá y divergía. Eso era sin disipación. Voy colocando disipación y la curva se me va a ir moviendo hacia acá, así, y cuando ya tenga muy cerca la situación crítica, lo que veríamos es un pequeño máximo por acá y hacer algo así. Y así desaparece la resonancia. ¿Okay? Es decir, que la disipación puede destruir este fenómeno interesante. Todos los instrumentos o todos los aparatos que hacemos resonancia, la disipación debe ser relativamente pequeña. Si es muy grande, la destruye. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Entonces, muy bien, logramos contar eso, así que anotamos esta última observación, que esta fórmula nos enseña, y eso nos va a permitir entonces ya terminar la idea de resonancias y explicar, digamos, otros fenómenos que quiero también discutir. Entonces, lo primero que deberíamos decir, observación. Entonces, con disipación, la resonancia persiste, primera cosa. Sí, entonces no es muy grande. Es decir, que si lambda es mayor, lambda es menor, perdón, lambda crítico, la resonancia va a persistir, lambda que a mí lambda c igual a omega 0 raíz 1. Si la disipación es menor que ese valor crítico, va a haber resonancia, simplemente que a medida que movamos los parámetros, la amplitud va a ser cada vez más pequeña. ¿Okay?
Entonces, con disipación, la resonancia persiste, siempre así. Ok, esta desaparece, esta desaparece, sí, entonces tenemos que lambda, entonces es mayor que lambda. ¿Okay? Ahora, de la fase no dije nada, quizá deberíamos hacer algunas palabras de la fase, graficarla al menos. La fase, recuerden que era simplemente, era arco tangente de ¿qué cosa? De la parte imaginaria. La parte imaginaria, ¿se recuerda? ¿Alguien la tiene anotada? No sé si no lo recuerdo. La parte imaginaria era, si quiero, lambda por omega, no se cancela el omega, ¿no? Parte de la parte real. Pero bueno, nos quedaba algo así, si me recuerdo bien. Era omega menos omega 0. Y aquí había un omega partido por 2 omega. ¿Alguien puede verificar si fue lo que escribí? Salvo el arco tangente. Pero el arco tangente. Ok, no coloqué el arco tangente, hay que colocar el arco tangente. Recuerden que es la arco tangente de la parte del arco. Entonces nos queda eso. Entonces, ¿qué pasa con ella en este caso? Solo por graficarlo, que también tiene un componente interesante con la anticipación. No la grafiqué, así que debería haberla graficado. Bueno, lo primero que vemos es que lo que pasa es que, ok, si yo muevo omega, entonces hay que verificar cómo es la arco tangente. Es una función media complicada, eso podemos mucho, pero la arco tangente es una función que si uno la grafica es una función así como función de lambda. ¿Ok? Y esto está en menos pi medio y esto está en pi medio. ¿Ok? Eso es la arco tangente de teta, donde teta que estoy graficando es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el arco tangente? Bueno, obviamente en la frecuencia natural hay un fenómeno interesante, porque esto me queda dividido por 0, por lo tanto será infinito. El arco tangente se hace infinito solo en pi medio. ¿Ok? Y de acuerdo cuál sea el signo, se hace por un lado infinito menos infinito. ¿Ok? Así que en omega 0, ¿ok? Aquí lo vamos con cuidado, la fase vale pi medio. ¿Ok? La fase vale pi medio, entonces aquí grafico pi medio, entonces por aquí está pi medio. Pero cuando paso de fase también se hace infinito, porque se hace infinito negativo. Así que entra por menos pi medio. ¿Ok? Se sale, o sea, cuando omega es menor que omega 0 y va a ser que omega 0, esto es un número positivo. Por lo tanto, vale, cerca de ese valor vale infinito por el lado positivo. Y la fase emerge por infinito, pero por entonces negativo, porque cuando me paso de signo ahora omega es mayor, este número ahora es negativo. Por lo tanto, la fase emerge también por pi medio por el otro lado. Esto es interesante porque uno ve la amplitud tiene este comportamiento, sin embargo, si yo mido la fase y no la amplitud, descubriría que hay un salto de fase, ¿ok? Hay un salto de fase, en este caso de pi, en la frecuencia natural. ¿Okay? Si yo midiera el sistema, a pesar que hay disipación, el máximo está por acá, pero yo en vez de graficar la amplitud, grafico la fase, descubriría que el sistema tiene una singularidad, tiene un salto, una discontinuidad, justo en la resonancia natural, la frecuencia natural. Así que me dice eso que está ahí. Y después cuando me muevo, como sería el gráfico, entonces primero que nada tenemos un salto de ahí, eso dice la fórmula, y después nos dice, bueno, omega, entonces a medida que me voy a hacer, esto se va a 0, pero la arco tangente es 0 pequeña, así que es una función que debería irse hacia acá, así. ¿Ok? Y por el otro lado, cuando parto de acá, parto en el infinito, pero ahora cuando esto se va a infinito, de nuevo, esto va como omega partido por menos omega cuadrado al infinito, así que eso va como 1 partido por omega, así que de nuevo se va a hacer. ¿Ok? Porque va 1 partido por omega cuando omega es muy grande. ¿Ok? Tomo límite con cuidado. Eso entonces me dice que esto también es infinito hacia así que tendríamos una imagen más o menos como la que está en la figura ahí. ¿Ok? ¿Es clara la imagen? ¿Estamos bien? Simplemente está graficado un poco cómo es la cosa. Pero lo interesante es la discontinuidad, ¿sí? Porque toma omega grande. Si tomas omega grande, acá tomamos omega grande. ¿Cómo va esto cuando omega es muy, muy grande? Arriba va como omega, olvídate la constante, y abajo va como menos omega cuadrado. Así que esto va como 1 partido por menos omega. El signo me permite no por abajo. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que la fase tiene una singularidad de la frecuencia natural. Porque a pesar que el sistema es muy disipativo, independiente si hay o no resonancia a nivel de la amplitud, la fase me recuerda que hay un fenómeno interesante en la frecuencia natural.
Así que la fase es un muy buen indicador para encontrar frecuencias naturales, porque cuando yo mido esto, por ejemplo, tomo un edificio, digo, soy experimental, o sea, el calculista va al ingeniero, no fue capaz de decir cuáles son las frecuencias. Pero yo necesito calcular cuáles son las frecuencias, las que hice, porque quiero evitar que haya resonancias por terremoto o porque quiero colocar una nueva carretera cerca y eso va a inducir vibración. Y por lo tanto, tengo que saber cómo vibra eso. O qué sé yo, diseño un auto o un medio de transporte y quiero saber cómo vibra. Cómo saber cuáles son sus frecuencias naturales. Lo que uno debería hacer es colocarle simplemente sensores que son como nuestros micrófonos. Se llaman acelerómetros. Se los coloco, son como pequeños micrófonos que cuando se mueven, tienen materiales que llamamos piezoeléctricos, que cuando se mueven, esas vibraciones se transforman en voltajes, y por tanto uno lo mide. ¿Okay? Con eso hacemos nuestros micrófonos, algo que todos conocen desde cómo funciona un micrófono, un parlante. Tiene que haber un aparato que cuando le aplique una diferencia de voltaje, se deforma. Y al revés, cuando este aparato se deforma, cuando yo hablo hola y se deforma, se transforma en un voltaje, una corriente. Ese tipo de aparatos lo podemos colocar a cualquier cosa, son como especie de lentejitas. Nos coloca en distintos lados, le pega una patada a esa cosa y se pone a vivir. Esa cosa, cuando analice su espectro, voy a detectar cómo responde tanto su amplitud y su fase. Y cada vez que detecte discontinuidad en la fase, digo, es una frecuencia natural, es otra frecuencia natural, es otra frecuencia natural, que puede tener más de uno. El edificio no es solo un resorte, es una mezcla de muchos resortes. Lo que uno va a detectar son lo que llamamos los modos propios, que es como si el sistema fuera un resorte en su conjunto. Entonces uno detecta las vibraciones a través de detectar las variaciones de fase, y uno a medir la amplitud, uno detecta si es que alguna podría ser resonante. Así que colocando simples detectores, que son como nuestros micrófonos, puedo saber si esa estructura a qué cosa es peligrosa. ¿Okay? A qué cosas puede hacerse resonar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Estamos todos bien en eso? Entonces podemos detectar ese tipo de cosas. Entonces anotamos eso porque eso puede ser muy útil cuando uno realmente quiere diseñar y estudiar cosas. Entonces anoto este día. ¿Estamos bien? ¿Ok? Entonces, obviamente eso es muy importante. De hecho les puedo mostrar un ejemplo, por ahí debería tener un ejemplo, solo un segundo. Entonces, yo solo quiero buscar si tengo otro ejemplo más. Solo un segundo. Quería mostrarles un ejemplo. Uno dice, no, pero es que eso no es importante. Pero sí. Solo un segundo. Ok. Ok, tengo dos videos, les voy a mostrar los dos. Creo que los dos son útiles para lo que quiero mostrar. Entonces, voy a colocar eso. Vamos a tratar quizá incluso de colocar, digamos, dos videos que quiero que muestre un poco por qué puede ser importante cuando hace un diseño de algo, conocer las frecuencias y cómo entenderlas lo mejor posible. Ok, entonces los videos, voy a abrir el video entonces, o verlo por este programa primero. Son 2S y necesito también este de acá, que era este de acá. Entonces, este es un video muy clásico, digamos, de una construcción muy famosa que se llama el Puente Tacoma. No sé si alguna vez lo han escuchado hablar. Voy a ver si podemos usar el sonido. No voy a tratar de hablar mucho para que podamos ver el video. Entonces, este es un puente muy interesante, digamos, que fue construido, digamos, en Tacoma, que se llama así, y cuando se construyó esto fueron los primeros puentes colgantes, un puente colgante muy grande. Sin embargo, ¿cuál fue el problema del puente? Bueno, se alcanza a ver un poquitito, pero lo vamos a ver. Entonces, bueno, ahí lo bautizaron,
Pero este puente, cuando lo diseñaron, cometieron el siguiente error que van a ver inmediatamente. Este puente se hizo muy famoso porque los primeros meses, cuando la gente andaba sobre él, los autos se ponían a bambolear, ya lo van a ver cómo. Ok, no sé si alcanzan a ver, ahí vamos a empezar a ver cómo se bambolea un poco, bueno, o sea, se da un poco, no sé si alcanzan a ver, miren el mouse. Se fija en el puente subida y bajada. ¿Okay? Entonces, la gente, bueno, entonces, en este caso tenemos modo propio, bueno, la gente, fíjense cómo se mueve, miren el trabajador que está. El puente subía y bajaba simplemente porque estaba pasando aire, ese aire emite como vórtice y eso es equivalente a hacer una especie de forzamiento, y la gente viajaba sobre este puente pero se les movía. ¿Okay? Y en este pueblo era como el deporte, hablaban del deporte cuando iba uno y veía como los autos desaparecían, subían y bajaban y aparecían los autos. Sin embargo, a los pocos meses hubo una época que hubo mucho viento y vamos a ver qué les pasó. En este caso el problema fue que las personas calcularon, diseñaron mal como el fluido de aire que está pasando, viento, a pequeña amplitud, un pequeño viento, cómo le metía energía al puente. Miren, en este caso fue en los últimos días de este puente, empezó a meterle energía. ¿Okay? Y hizo entonces que este puente, vamos a ver, colapsa. Simplemente uno inyecta energía, la amplitud crece, y llega un momento, en particular en este puente, que el material, digamos, no aguantó. ¿Okay? Exactamente lo están viendo en resonancia en la construcción real. Bueno, ahí de hecho se va en algún momento, se quiebra el puente, tal como vieron ahí. Son imágenes reales, un estudio de este puente que fue un mal diseño ingenieril, en el cual, ¿cuál fue el error? Uno, por ejemplo, recuerdo, uno estaba haciendo un puente, no sé, entre el Chacao, digamos, y queremos hacer entre Chiloé, digamos, y digamos, la parte más continental. Cuando uno diseña eso, uno tiene que tener cuidado de que todo tipo de perturbaciones que tiene el sistema tienen que ser tales que no induzcan resonancia, porque si hay resonancia, por pequeña que sea la energía, en este caso viento, ustedes dirían, ¿cómo un viento destruye eso? Por supuesto, un simple viento no lo destruye, pero sistemáticamente se inyecta energía, crece. En este caso la disipación era muy pequeña y se destruyó. Bueno, ahí en el video la persona que lo resolvió fue un ingeniero de Caltech, se llama Von Karman, que después diseñó lo que llamamos túneles de viento, hecho en la facultad, en el departamento de ingeniería mecánica, en la torre central. Abajo hay varios túneles de viento donde estudian, digamos, construcciones y hacen exactamente lo que ahí un poco se muestra, cómo una estructura puede ser excitada, digamos, imitando condiciones similares. ¿Okay? Ahora, eso es un ejemplo muy importante, es decir, que cuando yo construyo algo, tengo que tener muy cuidadoso saber qué frecuencias tiene. Y pueden ocurrir cosas catastróficas como las acaban de ver. Por supuesto, hoy en día es imposible construir un puente sin que haya un ingeniero calculista que me asegure cuáles son las frecuencias. Y que me asegure que esas frecuencias están fuera del rango de las perturbaciones que van a hacer. ¿Okay? De hecho, los puentes está prohibido que marchen los militares, porque eso no es una pequeña vibración que puede hacer resonancia. De hecho, cuando la gente camina, uno tiene que decirle que tiene que caminar desordenado. Cualquier movimiento coherente hace que esto tome energía y crezca y pase este fenómeno famoso, y lo pueden buscar. Hay videos muy interesantes que explican, se los recomiendo, si colocan Tacoma Ridge o el puente Tacoma, van a encontrar, digamos, muchos datos de cómo ocurrió este fenómeno que es muy estudiado en ingeniería. También les voy a mostrar otro ejemplo para ilustrarles por qué esto es importante. Esto es algo que, bueno, se aprendió después de la Primera Guerra Mundial, pero aquí está el resultado, simplemente les voy a mostrar el resultado interesante. Esto tiene que ver con, fíjense, tiene que ver con lo que llamamos las inestabilidades de alas de avión. También a los aviones fue descubierto en la Primera Guerra Mundial, el que tenía los mejores aviones era un poco dominado el aire. ¿Okay? Y entonces, pero se trataba de hacer aviones cada vez más rápidos. ¿Okay? El problema es cuando hacían aviones cada vez más rápido, le pasa este problema a las alas. Si se fijan, las alas se pueden vibrar. ¿Okay? Y hacen una resonancia. Y entonces, en la época, bueno, miren, fíjense la parte de atrás. La parte de atrás nos va a mostrar qué le está pasando a la ala que está atrás, o esta especie de alerón que tiene atrás. Simplemente por el aire empiezan a resonar. Si los materiales que uno diseña no son apropiados para resistir, se quiebran y se caían. En la Primera Guerra Mundial, perdón, muchos aviones se caían. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo resolvieron los ingenieros eso? Al principio no sabían lo que pasaba, hicieron soluciones ingenieriles. ¿Okay? No sé si saben cómo son los aviones de la Primera Guerra Mundial, porque ahí descubrieron este problema. Entonces, si quieren, los primeros aviones, les muestro una figura inicial, los primeros aviones que hacían, el que ven está ahí, eran así, normales, como se ve que está ahí, tenían alas así. Pero a medida que tenían problemas, en la Primera Guerra Mundial empezaron a hacer aviones así.
con alas dobles y triples justamente para evitar este problema. Como andaban acá con una sola ala, descubrían este fenómeno, se les reventaban y empezaron a colocar alas con más alas, simplemente para cambiar la frecuencia de oscilación. ¿Okay? Si ustedes buscan, por ejemplo, si colocamos por aquí, colocamos solo por jugar, coloquemos, porque podemos colocar por aquí aviones, Primera Guerra Mundial, Primera Guerra. Ok, vamos a descubrir, bueno, ya ven imagen, inmediatamente uno ve, y uno dice, oye, pero que eran feos los aviones, ¿por qué le ponían todas esas cosas? Les ponían todas esas cosas porque estas personas, cuando hacían de uno solo, se les caían. Era por la velocidad que usaban. Entonces, y los diseños que hacían. Todo eso para explicarles que uno puede ver esta resonancia. Y bueno, si uno dice, pero ¿dónde está el forzamiento? ¿Okay? Y el forzamiento está simplemente, bueno, se lo explico algo simple, cuando uno tiene algo elástico que se mueve sobre el fluido, se pone a vibrar. Les muestro un ejemplo. Yo simplemente expulso aire y fíjense lo que pasa con mis labios, que es un medio elástico. Eso le pasa a la. Cuando pasa el fluido, hace que vibre a una frecuencia muy definida. Y esa frecuencia, si está en la frecuencia natural, hace que eso resuene y hace que eso se rompa. ¿Okay? Y hace entonces tener problemas y hace que los ingenieros de la época, la única solución que encontraron fue cómo cambio la forma de que mi ala no vibre. Bueno, le pongo otras alas, cosa que ese movimiento ya no puede ser posible porque tiene que ahora mover las dos cosas. Y así van cambiando las frecuencias muy intuitivamente, muy ingenieril, sin hacer cálculos, simplemente diseñando, pruebas, ensayos y tratando de modificar las cosas. Eso está ahí, lo seguimos hasta el día de hoy. Hay muchos ingenieros a veces cuando tenemos una estructura que vivirá mal, lo que hacemos es que le colocamos otra viga, otra estructura para cambiar la frecuencia, para evitar ese tipo de vibración. ¿Okay? Pero entonces las resonancias va a ser un fenómeno que nos acompaña gran parte, digamos, de nuestra vida. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Le queda claro a todos? ¿Supongo que sí? Entonces, volvemos acá. Ok, así que anotamos esta idea que era importante, digamos, que las frecuencias, digamos, las resonancias, son un fenómeno, digamos, muy útil en nuestra vida privada, en nuestra vida cotidiana, perdón, y en particular ejemplos, digamos, de resonancia cotidiana, solo para ilustrar dos ejemplos, bueno, ahí vieron algunos más ingenieriles, donde nos obligan a pensar un poco mejor las cosas cuando las diseñamos, pero ejemplos de resonancia, entonces tenemos ejemplos clásicos de resonancia. Ejemplos, uno, bueno, el que a mí me gusta, porque el primero seguramente la mayor parte de ustedes conocen, es que de pequeño, para hacer andar, por ejemplo, un columpio, lo que hacían era forzar el sistema y hacer una resonancia, y eso, ¿cómo lo hacían? Simplemente le pedían a alguien un poco más mayor que simplemente a uno lo empujara, y entonces eso hacía que esto que estaba acá, digamos, funcionara bien. Okay. Eso hacía que entonces pudiéramos ir y volver, digamos, sin problema. Entonces esa persona lo que hace es estrictamente nos empuja perfectamente a la frecuencia resonante. Exactamente a la frecuencia resonante. ¿Okay? Y dice, ¿por qué? Porque esa persona me pega un golpe. Pero ¿cuándo me pega un golpe? Me pega un golpe, un pequeño empuje, siempre en un periodo. Porque vuelvo. Justo en un periodo lo golpea. Es decir, que cuando alguien está en un columpio, el forzamiento corresponde justo a la frecuencia natural del columpio. Porque me empuja exactamente cuando llego al lugar. Es como si yo tomara esto y tuviera que hacer el ejemplo del columpio, tendría que esperar que justo llegue abajo o arriba y ahí le pego un golpe. O sea, tiro el sistema, entonces espero que llegue arriba, ahí, entonces justo en el momento que está el mejor momento le pego un golpe y voy a inyectar energía exactamente con la frecuencia natural, con la frecuencia considerada del sistema. Así que eso funciona así. Otro ejemplo cotidiano que tenemos, entonces el columpio empujado, no sé cómo llamarían a eso. ¿Cómo llaman cuando alguien lo empuja? ¿Empujado? No sé. ¿Tenemos alguna expresión para decir eso? Está bien, es un columpio forzado, pero forzado por otro, digamos. El columpio, digamos, con ayuda de mamá, quizás, con ayuda, digamos, de mamá o papá. Es una razón. ¿Okay? Quizás es la resonancia más pequeña que conocemos cuando somos pequeños. O sea, sabemos que eso no funciona si no hay alguien inyectando una energía todo el tiempo. ¿Ok?
Y de hecho le decimos a la persona que nos empuje cada vez más, de hecho que nos empuje fuerte para que la amplitud sea grande. O sea, por la disipación encontramos el máximo, pero si queremos llegar aún más lejos, tenemos que ver a la persona que nos empuje aún con una amplitud más grande para aumentar el gamma, que es también proporcional a la altura. Porque ese es el secreto por qué no hacen eso. Pero si nos empuja despacito con la buena frecuencia, igual vamos a equilibrarnos con la disipación. ¿Sí? Pero cuando uno está usando, por ejemplo, ¿Sí? Eso se llama resonancia paramétrica. Vamos a estudiarlo, eso es un fenómeno interesante. Eso tiene que ver con que cambias el largo natural, pero es de otro tipo de resonancia, se llama paramétrica, no es resonancia común. Eso corresponde, por ejemplo, a lo mismo que hacemos en un bote, que es distinto. ¿Okay? Lo que uno cambia modula algo en el tiempo, pero sí, en algún momento lo explicaré, se llama resonancia paramétrica, no resonancia como está explicando. Ahora, un segundo ejemplo, un segundo ejemplo cotidiano, seguramente conocen todo, o la mayoría sí, todo, es lo que llamamos el microondas. ¿Alguien sabe cómo funciona el microondas? Exactamente eso. ¿Ok? O sea, lo que hacemos es que tenemos ondas que son microondas. Lo que hace la onda microondas es que toma las moléculas de agua, así, y lo que hace es que excita un modo de vibración de la molécula de agua. Porque si colocan algo que no tiene agua, no funciona. ¿Okay? Si colocan algo, un bloque seco de algo, una piedra, van a ver que no se calienta. ¿Okay? Solo funciona con cosas que sean orgánicas, porque la mayor parte de las cosas orgánicas tienen alguna molécula de agua por ahí, algún pedazo de algo que tenga O2 colgado. ¿Okay? Entonces, si colocan cualquier cosa, digamos, lo que hace es que bueno, la molécula de agua, uno dice, ¿cómo viene una molécula de agua? Bueno, la molécula de agua uno la puede pensar como una partícula con dos resortes acoplados, así que vive de cierta forma, en forma ambas en fase o en antifase. Entonces uno excita este tipo de modo, o este, ¿ok? Entonces uno excita la vibración de las moléculas de agua, ¿ok? Y eso hace entonces que esto funcione perfectamente. Y pregunta, ¿por qué tiene una rejilla? ¿Están fijados? Todos son feos. Dicen, ¿por qué este microondas no se ve bien? Digamos, ve como una cosa rara. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué tiene una rejilla? O a veces tiene como hoyitos así, y uno no mira bien, digamos. No es como el horno, digamos, a gas, uno prende la luz y uno ve perfectamente lo que está pasando. ¿Por qué esto tiene una rejilla? Ese es el problema. Esto es lo que hacemos con una jaula de Faraday, que lo que colocamos es algo que frene las ondas. ¿Okay? Porque si las ondas salen para afuera, me calientan a mí también, porque yo soy de agua. ¿Okay? De hecho, si me metieran dentro de un microondas, se pone muy complicado. ¿Por qué? Porque esto excita todas las moléculas de agua. No es como un horno normal calienta térmicamente, va calentando las moléculas por fuera y estas van propagando el calor hacia adentro. El microondas, las ondas atraviesan el material y calienta homogéneamente el material. ¿Okay? Entonces, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos ya no llegan mucho, pero típicamente salía no calentar animales con microondas. Al principio salieron, la gente metía sus animales, estaban mojados, los colocaba dentro porque quería secarlo más rápido, lo colocaban y explotaban. ¿Okay? Y la razón de eso es porque se calienta por todos lados, no solo la superficie. ¿Okay? Todos los órganos. ¿Okay? Así que también el sistema es un resonador. ¿Okay? Y también, bueno, entonces el microondas es un resonador. Es un resonador, por supuesto, de microondas. Otro ejemplo, si quieren, y va a ser el último por aquí, ya vamos a cambiar el tema. El último ejemplo son, si quieren, lo que les dije, todos los instrumentos musicales. ¿Okay? Casi todos nuestros instrumentos musicales, sobre todo de viento, por ejemplo, los tambores, uno dice, ¿cómo un tambor? Entonces, cualquier instrumento musical, por ejemplo, toman un tambor, se dan cuenta de que tiene una cavidad, si uno lo golpea, si uno le saca la cavidad, no sirve para nada, uno lo que excita es golpea la membrana, que es un resorte, y lo que en realidad está haciendo la membrana es el forzamiento, y lo que está excitando son las ondas sonoras dentro de la cavidad. Si le golpeo bien, resuena, si no la golpeo bien, si lo hago muy rápido, no resuena. Tengo que pegarle justo la frecuencia bien, y eso hace que suenen bien. ¿Okay? Todos los instrumentos entonces son, si quieren verlo así, resonadores de algún sentido. ¿Okay? Todos los instrumentos son resonadores.
Así que en nuestra vida cotidiana eso lo tenemos en los instrumentos necesarios. Ok, muy bien. Así que tenemos muchos ejemplos de este fenómeno muy bonito, que es la resonancia. Yo creo que ya tenemos toda la resonancia, así que vamos a cambiar un poco de tema. ¿Sí? ¿Me escucho? Este de acá es la respuesta, pero lo que hice fue que la respuesta la coloqué para frecuencias negativas. Siempre la graficamos con frecuencias positivas. Entonces tú la puedes graficar para frecuencias negativas y te da lo mismo, porque va como omega menos omega cuadrado, así que le da lo mismo el Z. Era para demostrar que esto también era un punto extremo. Vale, pero cuando encontramos ese mínimo, queríamos maximizar toda la función que teníamos. Sí, pero nos salió que el cero también era solución. Entonces te tengo que explicar por qué el cero es un extremo. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tratar de, todos estos cálculos que he hecho, para introducirles otros ejemplos más de fuerzas, digamos, resolvimos el resorte, aprendimos a resolverlo bien, espero que hayan aprendido también a complejizar, y lo que vamos a tratar de estudiar ahora es algo que tiene que ver, digamos, con lo que llamamos roce hidrodinámico, o fuerza de fricción, o roce hidrodinámico. No sé si saben esto, pero si uno mira, ¿se recuerdan cómo eran los autos antiguos y cómo son los autos modernos? ¿Okay? Si uno mira los autos antiguos y autos modernos, por aquí creo que puse alguna foto, porque es un auto, los autos antiguos tenemos, como esos que están ahí, son típicamente así, más o menos así. Ok, uno no sé, así. Pues, ¿sí? Entonces, y en cambio, si hacemos autos modernos, no son así. Los autos modernos, digamos, son así. ¿Ok? Son, si uno los mira bien, los autos modernos son más bien así. ¿Ok? Entonces, esos son antiguos y estos modernos. Y uno se pregunta, bueno, no es que eran feos, de hecho son bonitos, son interesantes. Y estos también. Pero la pregunta es, ¿por qué cambiamos de estos a estos? ¿Y cuál es la respuesta? Exactamente, es decir, que cuando esto se mueve, entonces la posición que ejerce el fluido va a ser muy relevante de acuerdo a la velocidad. Los primeros autos andaban a velocidades suficientemente lentas, como 20 o 30 o 40 km por hora. Eso hacía que la fricción con el aire no fuera muy importante, pero cuando uno aumenta la velocidad, ya pasamos los 100 km por hora, o imagínense los aviones, que llegan a 800 km por hora, entonces uno se pregunta si el aire responde de la misma forma como respondía a baja velocidad. Y la respuesta es que no. Cambia de conducta y se pone mucho más no lineal, y aparece una fricción que, a diferencia de la que les enseñé como amortiguamiento húmedo, aparece algo que llamamos roce hidrodinámico, que da cuenta un poco del movimiento fluido. ¿Okay? En realidad este roce, el origen de este roce va a tener que ver que van a empezar a aparecer torbellinos. Estos torbellinos van a cambiar completamente cómo responde el roce. Es decir, si lo graficamos, si graficáramos la fuerza de roce, okay, entonces como función de la velocidad, entonces lo que habíamos dicho hasta ahora, lo que teníamos que el roce húmedo más o menos era algo así como habíamos dicho, la longitud, la viscosidad, era proporcional a la velocidad. Es decir, que si lo graficamos, sería una línea recta con la velocidad. Eso es lo que hemos usado hasta ahora. Sin embargo, a partir de una cierta velocidad crítica, en realidad usamos otro lenguaje, hablamos a partir de un cierto Reynolds, que es un número que tiene que ver con la viscosidad y tiene que ver con la velocidad característica. Ese es el buen número físico que da cuenta de esto, pero bueno, como no tenemos viscosidad, no voy a gastar mucho en él, pero a partir de una cierta velocidad crítica, dado un fluido, entonces la fuerza de fricción va a cambiar radicalmente y va a crecer ahora con una potencia inesperada, que es distinta, que nos obliga a que los objetos que se mueven a grandes velocidades cambien completamente. ¿Okay?
Por ejemplo, cuando una persona se tira un piquero y uno se tira, no sé, de varios metros, no sé, 10 metros, 8 metros, las piscinas no es que sean de, no sé, de 2 kilómetros de profundidad, uno ve que con poquita profundidad se frena completamente. ¿Okay? La razón de eso es que el roce que ocurre ahí es un roce hidrodinámico y no es un roce húmedo, en el sentido que es lineal, es no lineal. Al ser no lineal, la fuerza es mucho más grande con la velocidad y eso hace que se detenga más rápido. Por lo tanto, cuando las personas se tiran, digamos, que se alguien quiere nadar más rápido, se tiene que afeitar, se tiene que sacar los pelos del cuerpo, ¿okay? Para poder tener menos roce. ¿Okay? O se tiene que colocar estos gorritos, etcétera, etcétera, porque la fricción es muy grande. Entonces, uno, ¿cómo modela ese tipo de fricción que aparece en este sistema? Entonces, el cambio va a ser que la fricción, si quieren, de roce hidrodinámico, va a ser simplemente el cambio que vamos a tener, porque siempre hace una fuerza de oposición, va a haber un coeficiente proporcional que va a tener dimensiones apropiadas, pero puede llamarlo si quieren por ahora gamma. Y lo importante es que va a tener una dependencia de la velocidad que es al cuadrado de la velocidad. No va con la velocidad lineal, sino que directamente va con el cuadrado de la velocidad. Eso nos va a cambiar, digamos, muchas interpretaciones, nos va a hacer entender por qué hay que pasar a diseños muy distintos y por qué cuando pasamos ese régimen ya no vamos a encontrar, digamos, las cosas que esperábamos encontrar, que habíamos encontrado que eran amortiguadas. Primero que nada, no lineal. Ahora, fíjense que dice, sí, pero es un vector. ¿En qué dirección? Siempre va en la dirección opuesta a la velocidad, así que proporciona la velocidad dividida por el módulo. ¿Okay? Eso hace que sea cuadrática en la dirección opuesta a la velocidad. Cuadrática, pero opuesta a la velocidad. ¿Ok? ¿Ok? ¿Es claro? Es cuadrática, pero opuesta a la velocidad. Eso me asegura que va al cuadrado, pero en la dirección opuesta. Así que eso es lo que llamamos el roce hidrodinámico, que lo vemos experimentalmente, incluso si uno aumenta aún más la velocidad, esto adquiere comportamiento aún más complejo. ¿Ok? Pero en muy buenas aproximaciones, sobre todo a la escala que enseñamos aviones, autos, un fluido, o nos movemos en un fluido, este es bastante razonable. ¿Okay? Pero si aumento aún más la velocidad, aparecen unidades aún más grandes. Aún más grandes. ¿Okay? Pero esta es la primera que observamos que aparece en el sistema. ¿Ok? ¿Es claro? Entonces lo que voy a hacer es jugar un poco, preguntarme cómo afecta el hecho de tener este tipo de fricción, por ejemplo, en distintos contextos. ¿Cómo nos va a cambiar las imágenes que le enseñante, por ejemplo, si un paracaídas, en vez de caer en el aire, cayera en un fluido? Típicamente un fluido, vamos a ver que esto es importante. ¿Por qué? Porque la viscosidad es más grande. Entonces hay que usar esto y no eso que encontramos que era distinto. O sea, hay que un poco entender cómo cambian las cosas en presencia de este tipo de fuerza. ¿Ok? ¿Sí? Ya veremos. Si quieres verlo claro, lo que estás diciendo es que la aproximación lineal es una aproximación. La fuerza de oposición de un fluido ante el movimiento de un objeto, una parte lineal, y después cuando la velocidad es muy grande, una parte no lineal. El primer término que modelamos es con este roce hidrodinámico. ¿Okay? Pero entonces la parte lineal ya no la consideramos, no, porque el objeto se está moviendo a velocidades tan altas que tienes que despreciar la parte lineal, es directamente no lineal. ¿Qué significa? Y este es el problema de un auto. Si yo quiero que un auto corra a doble velocidad, la fuerza de fricción va al cuadrado. Antes, cuando diseñábamos estos autos, le decían, sí, yo creo que este auto le coloco un mejor motor para que ande al doble, solo tenía que oponerme a una fuerza que era el doble, pero en este caso es 4 veces más grande. Y eso nos obliga y nos limita a tener ciertas formas para poder diseñar. Por eso todas las cosas que se mueven a grandes velocidades, los trenes, los aviones, los autos modernos, todos son hidrodinámicos, porque lo que tratan es disminuir esta fricción al máximo posible. ¿Okay? Esa es la razón profunda. Entonces, bueno, justo nos pasamos unos minutos, pero justo vamos a tratar de estudiar cómo esto afecta a dejar estos objetos caer, cambiar un poco todo lo que vimos, pero ahora con roce no lineal. ¿Okay? Vamos a tratar de entender. Y después les comentaré un poco acerca del roce sólido-sólido. ¿Okay? ¿Estamos claros? Recuerden que la próxima semana no hay clase, oficialmente sigue siendo el receso. Así que no hay clases. Eso no quiere decir que dejen de estudiar, al contrario. Creo que sea un buen momento para que estudien con calma y se ordenen también. ¿Ok? ¿Cómo? Una salida. No, ponerse al día. Ah, ponerse al día, perdón. Sí, perdón, te escuchaba, perdón, sí. Tienes toda la razón, ponerse al día. Ok, traten de ponerse al día. ¿Ok? Muy bien.
Nos vemos entonces la subsiguiente semana, si es que no tienes preguntas. ¿Sí? ¿Escucho? ¿No? ¿Hay una pregunta? Delante el modelo que hicimos